conocido hoy sobre la filtración de una causa contra su partido, contra el Partido Socialista, sobre posible financiación ilegal de datos que solo conocía, en principio, la Fiscalía Anticorrupción, porque para el resto de las partes personadas eran secreto. ¿Esto puede tener recorrido, ahora que parece que se investigan tanto las filtraciones? Es decir, si solo una de las partes tenía esos datos y esos datos se han filtrado, ¿merece una investigación? Solo una parte tenía acceso a esos datos, que era la Fiscalía Anticorrupción, pero también eran manejados por las personas vinculadas al órgano judicial y también por los agentes de la UCO que han trabajado en el tema. Solamente de esos 3 espacios puede proceder la filtración y estamos ante espacios que no son abogados particulares y, por tanto, los hechos sí que tendrían encaje en un delito de revelación de secretos cometido por funcionario público, y por ello es previsible que al menos se haga una valoración de qué investigación debe poder realizarse. Además, recordemos que únicamente pueden conocerse los datos de los juicios, de la vista oral, pero todas las actuaciones en fase de instrucción tienen carácter reservados, no pueden difundirse. Quien lo haya difundido sabe que está actuando contra el ordenamiento jurídico, y aquí a mí me gusta repetir que siempre que hay una filtración hay alguien interesado en que eso se difunda, habitualmente de manera sesgada, de manera tendenciosa, porque no conocemos el conjunto de las actuaciones. Y, por ejemplo, a mí me consta, por experiencia personal y profesional, que, por ejemplo, cada vez que un abogado o algún miembro de un organismo público filtra, es porque tiene interés en que esto se filtre por beneficios determinados para un cliente concreto o para dinámicas de tipo político o jurídico. Por tanto, es muy reprochable que se produzcan estas situaciones a diario, y en este caso la respuesta corta sería esa, que los hechos efectivamente pueden ser constitutivos de delito y que deberían investigarse. ¿Has conocido algún comentario sobre esto de las filtraciones? Claro, porque el PSOE dice, pues ya que se investigan las filtraciones y que ha llevado incluso a condenar a un fiscal general del Estado con una investigación tan exhaustiva, que esto se investigue, que se sepa si ha sido la UCO, si ha sido la Fiscalía Anticorrupción, los que tenían, porque en este caso solo ellos tenían acceso a esta información. Sí, lo ha dicho muy bien el juez, ¿no? Es que justo esta información solo la podía tener o la UCO o los trabajadores del juzgado, ¿no? O la Fiscalía Anticorrupción, las partes no. Por tanto, sí estaríamos ante un supuesto de delito de revelación de secretos, porque se trataría de un funcionario público el que ha revelado un secreto, ¿no?, de una causa secreta, y además lo recordaba el juez, y es cierto, ¿no?, las filtraciones suelen tener un interés que puede ser perjudicar a alguien o bueno, determinados intereses particulares. Entonces, claro que estamos ante un caso que debe investigarse en un país, además, en el que se ha condenado a un fiscal general del Estado por una filtración, ¿no? Claro, ese es el asunto. El asunto es que, bueno, aquí hay varios actores que pudieron haber incurrido en esa filtración, con lo cual no vamos a saber seguramente quién lo filtró, pero tenemos que recordar que al fiscal general del Estado, en una situación parecida... si es alguien en su entorno. Claro, es que el problema es que con la... No sé si una sentencia del Supremo de jurisprudencia, creo que no, solo una, pero en cualquier caso, con la vía que hable el Supremo, es decir, si no fue él, fue alguien de su entorno, claro. Abres un abanico de posibilidades para condenar a la gente. Pero ese abanico de posibilidades existía en el caso del fiscal general del Estado, y sin embargo, mirar lo que ocurrió. Bueno, a mí me ha llamado la atención que realmente este informe era tan demoledor como nos hacían llegar desde la UCO a los... Quiero confesar que yo le he dado las facturas falsas a Teresa, y en solidaridad con la imputación, para que el PSOE me impute a mí también. Si fuera ellos, muy tranquilo no estaría, ¿eh? ¿Cuánto sabéis? Si fuera Teresa, en cambio, sí estaría muy tranquila, porque esa denuncia que ha anunciado no va a ningún sitio, siendo ella periodista y está acogida además al secreto profesional. ¿Cuánto sabéis de la investigación secreta? A mí me admira cuánta información tenéis de una información Somos periodistas, bajo secreto de sumario. Somos periodistas, me admira muchísimo vuestra información, me admira muchísimo. Y luego decir que
Yo a Teresa de verdad le deseo lo mejor. ¿Está imputada la gerente pero, no sí del que PSOE? creo, Es que, claro. pero sí que creo que no es la primera vez que condenan a The Objective. Os lo digo porque ahora parece que es que ¿cómo? O sea se ha condenado a The Objective, Acaba de decir que han condenado a The Objective cuando. Os lo digo para que lo sepamos. Eso es mentira, acabas de decir una falsedad. Acabas de decir una falsedad. Nosotros le ganamos. Incluida en Perdón, Pintor, me parece muy bien que defiendas el poder, me parece muy bien. Yo no sé si tú recibes fondos del Partido Socialista para poder defenderle. Yo no digo nada que no sea verdad. Estás diciendo una falsedad, estás diciendo una mentira. Nosotros le ganamos la demanda a Begoña Gómez y lo hemos publicado y es público. Métete por favor en internet y verás que nosotros le hemos ganado la demanda a Begoña Gómez y condenaron a Begoña Gómez porque fue la que perdió esa demanda. Por lo tanto, lo que no voy a consentir es que difames a mi medio ni me difames. Yo te difamaba a tu medio. Teresa, para ya, Teresa. Quiero saber cuál es tu explicación. Han tenido que rectificar. A ver, ¿cuándo ha tenido que rectificar? Y fue cuando es una noticia sobre Begoña Gómez incluida en la denuncia de Manos Limpias. En esa cuestión se obligó a rectificar y es más, rectificasteis. Si es que lo rectificaste. ¿Qué manera de faltar a la verdad? Eso no quita. ¿Qué manera, de verdad, Víctor, qué manera de faltar a la verdad? Responde a ver si es verdad. Nacho, no, déjame explicarte, Nacho. Como tú sabes, Nacho, todos los medios estamos obligados a cuando nos mandan una rectificación tener que publicarla. Todos los medios. Y eso fue lo que publicamos. Sí. La demanda la ganamos en los tribunales. Que no, los tribunales nos dieron la razón a nosotros por nuestra noticia. Vale, dicho, para Teresa, no quiero, vale, ya, esto se ha acabado. Ha dado su versión, tú has dicho lo que has dicho. ¿En público se han condenado alguna vez? Sí, por supuesto. Vale, ¿en público les han condenado, Teresa? Por supuesto. Fenomenal, para nosotros no, por ahora no. Ahora, pero escucha, que esto no es una pelea de periodistas, no es saber quién la tiene más larga entre periodistas. Que no, que me da lo mismo, que ya está. Que no quieres discutir con Teresa. Que nos estemos dedicando a hablar de las rectificaciones de los medios de comunicación. Periodista, es una dirigente importante del Partido Popular, una persona próxima cotidianamente a todas horas de Núñez Feijóo. De modo que es una información que ella transmite que a mí me parece relevante. Entonces pregunta Javier Aroca, bueno, ¿qué pasa en este país que una dirigente de la oposición? Pues yo le explico lo que pasa. Lo que pasa es que en este momento la descomposición política ha llegado a un punto en que existe un doble poder. En España hay un doble poder. El ministro del Interior, Marlaska, yo no sé para qué está. No sé qué es lo que hace en los servicios de seguridad y en todos los organismos. Francamente no lo sé, me parece invisible. Yo sé que es muy amigo de Pedro Sánchez, que cena todas las semanas con Pedro Sánchez, aparte de la labor del Consejo de Ministros, pero lo que hay claro es que la UCO está haciendo entradas prospectivas. La operación de Leire es una operación inflacionada, ya veremos en qué queda, pero de momento es un titular. La ofensiva contra Zapatero también es parte de la lucha de ese doble poder, que se trata de criminalizar y atacar a todas personas que son próximos al presidente, como ya ha ocurrido con Ábalos. En ese caso, evidentemente, él está claramente acusado de corruptelas. Ya veremos si las mordidas que dicen o los amaños de contratos es verdad, pero en cuanto a corruptelas eso está bastante acreditado, sus mujeres, sus alquileres y todas esas historias. En el caso de Cerdán hay indicios también en relación a su entorno familiar. No está probado que él haya cobrado comisiones, pero su entorno familiar está todo empotrado en el grupo Servinamar. Todo eso es verdad, pero eso no explica que el gobierno, como dice Pablo Iglesias, y se regodea, esté podrido de corrupción. Eso no es verdad, eso tiene que demostrarlo. Cuando la vicepresidenta está pidiendo, Yolanda Díaz, un cambio de gobierno, es increíble. ¿Cómo es posible que se le ocurra pedir un cambio de gobierno porque en Almusafes hay una denuncia de acoso sexual o en Lugo hay una denuncia de acoso sexual? ¿Qué tiene que ver el Consejo de Ministros? ¿Qué tiene que ver los ministros? ¿Y qué? ¿Los ministros también de Sumar están involucrados en esto? Ellos se van a ir del gobierno, están planteando que les remuevan de sus cargos. Urtasun ha vuelto a hacer la voz de Yolanda Díaz hoy e insiste con el cambio. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Por Lugo, por Almusafes. Por eso tienen que nombrar nuevos ministros. En fin, hay un doble poder. Ese poder, el vértice de ese poder, es la UCO que coordina a todos los movimientos de la oposición. Por eso
nos han anunciado que va a haber detenciones esta semana. ¿Quién tiene poder para hacer esas detenciones? El doble poder de la UCO con el coro del PP y con el coro mediático. Yo no he visto, por ejemplo, se le ha preguntado a una tertuliana en este momento qué le parecía lo que decía Cuca Gamarra. Y ella se ha salido por la tangente. Hombre, si hay detenciones... ¿Te refieres a Marta? Me refiero a Marta. Marta dice, hombre, si hay detenciones es que puede haber más. Hombre, a ver, esa es una respuesta. La pregunta es, Cuca Gamarra, ¿de dónde tiene la información y cómo puede anunciar oficialmente que va a haber más detenciones esta semana? No es genérico lo que dice. Cuando uno dice una cosa genérica... Por alusiones, Marta Gómez Montero. Ernesto, por alusiones, Marta. No, yo creo que no es muy prudente. Yo creo que no es muy prudente hacerlo Decía que ha hecho Ernesto la también señora. que hay un golpe. No sé si compartes tú que hay un golpe. No, en absoluto. No hay un golpe porque la prueba es que el presidente del gobierno ha dicho que va a seguir hasta el 2027 y como no va a haber una moción de censura, va a seguir hasta el 2027. Estará hasta que el presidente del gobierno decida convocar elecciones y mientras no va a haber nadie que le saque del gobierno. Yo estoy absolutamente convencida, persuadida, pues porque confío en el sistema en el que vivimos. O sea, a lo mejor no es muy prudente que la señora Gamarra con ese detalle diga va a haber detenciones y más, etcétera. Yo lo que estoy diciendo que muchas veces muy rápido, que muchas veces cuando se entra en organismos públicos, en sedes de ministerio, se detiene a personas, incautas documentación, eso puede dar pie, hablaba de manera genérico, eso puede dar pie a otras actuaciones, insisto, yo, o a otras Marta, detenciones. por más que lo remarques, yo te digo que no ha dicho de forma genérica. Ha dicho detenciones... No, ya estoy diciendo... Pero sí, déjame, vale. ¿me dejas terminar? Claro que sí, Jesús. Si hablo muy poco, lo digo siempre. Sí, claro que no me sí. dejas lo que... Ella ha dicho detenciones en el entorno del presidente, en el círculo del presidente. Gracias. Y yo he dicho que es poco prudente. Ernesto, quería hacer una pregunta. ¿Cuál? Yo me pregunto lo siguiente. Supongamos que en lugar de ser Cuca Gamarra, hagamos la inversión. Es alguien del PSOE, una persona de la misma equivalencia política, del peso político de Cuca Gamarra, que anuncia detenciones de gente vinculada al círculo del presidente. ¿Qué diría Marta, por ejemplo? No creo que se quedaría con que no es prudente. Vamos, es un chiste tu respuesta, Marta. Diría lo mismo, diría absolutamente lo mismo, Ernesto, diría lo mismo. O sea, es que yo creo que no es el papel, yo creo que los políticos se tienen que dedicar a hacer política y dejar pues a la UCO, a la UDEZ o a los jueces que hagan su trabajo. Sí, efectivamente, diría absolutamente lo mismo. Y si el caso de corrupción al que salpica es, por ejemplo, como pasó hace unos días en Almería y ahí entró la UCO y se llevó por delante a unos cuantos, yo me alegro del PP muchísimo, en este caso. efectivamente. ¿No crees que maneja información el PP entonces en este sentido de saber con anticipación que va a haber más detenciones? El otro día Bolaños preguntaba, ¿quién les pasa la información? Pues no tengo constancia, no lo sé, pero vamos, filtraciones que no deberían producirse, las ha habido ahora y las ha habido hace 20 años y las ha habido pues en la historia de lo que es estos últimos años en nuestro país. Sí, Ernesto. Pero vamos a ver, Marta, vamos a ver. ¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo, nuestros supremos prestidigitadores, como le llamo yo, hagan una sentencia donde el mundo se vino abajo por una filtración y resulta que el PP festeja eso como una sentencia histórica, que lo es? ¿Te refieres al fiscal general? Al fiscal general, que lo es, pero porque es una aberración histórica en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, condenar a alguien sin pruebas y decir que puede ser él o puede ser su entorno. Eso de la autoría colectiva es un invento de Marchena, ya lo hizo con la sentencia del asedio al Parlamento y ahora lo ha vuelto a aplicar con García Ortiz, el fiscal general del Estado. Pero ¿cómo es posible que después de haber aplaudido y haber condenado de tal manera esa filtración, resulta que Cuca Gamarra es la portadora de una filtración? Porque evidentemente... Lo estaba pensando antes, tiene razón, Ernesto, lo estaba pensando antes. Pues mira qué bien que estéis de acuerdo.